Ya vimos lo que era dominancia completa y dominancia incompleta. Ahora bien, tenemos que ver lo que es la codominancia, donde el heterocigoto expresa de manera simultánea los fenotipos de ambos alelos homocigotos, y tal es el caso de los grupos sanguíneos humanos. Los anticuerpos son un grupo de proteínas globulares implicadas en la destrucción de sustancias extrañas al organismo. Estas proteínas son producidas por un grupo de células sanguíneas llamadas linfocitos B. Las moléculas que el organismo no reconoce como propias, sino como extrañas, y que son capaces de provocar la síntesis de anticuerpos por parte de los linfocitos B, se denominan antígenos. Cada antígeno provoca la síntesis de un anticuerpo específico. La misión del anticuerpo es unirse al antígeno, facilitando con ello la actuación de otros componentes del sistema inmune, encargándose de destruir sustancias u organismos extraños. En nuestra especie se han encontrado varios antígenos asociados a las células sanguíneas, lo cual ha permitido establecer lo que conocemos como grupos sanguíneos. El sistema ABO y el sistema RH son dos ejemplos. El sistema ABO, las poblaciones humanas presentan 4 fenotipos distintos en relación con el grupo sanguíneo del sistema ABO. Así podemos encontrar individuos que presentan el antígeno A, individuos que presentan ambos antígenos, individuos que presentan el antígeno B y los que no muestran ningún tipo de que no muestran ninguno de los antígenos, ¿verdad? Lo que es el fenotipo O. Además, los individuos con fenotipo A presentan en su plasma anticuerpos contra el antígeno B. Anticuerpos contra el antígeno B, que llamaremos anti-B, según se le ilustra en la tabla aquí presente. Mientras que los que tienen el fenotipo B tienen un fenotipo B, llevan el antígeno A, el fenotipo AB no tienen ningún antígeno contra los anticuerpos A y B, y la presencia de estos anticuerpos en el plasma implica que si un individuo con fenotipo A recibe una transfusión sanguínea de fenotipo B, se producirá una reacción antígeno-anticuerpo que ocasionará una hemólisis, o sea, se rompen los glóbulos rojos de todos los eritrocitos en el antígeno B. En Landsteiner, en el 1940, descubrió el locus responsable de los grupos sanguíneos ABO. Este locus está situado en el cromosoma 9 y presenta 3 alelos en la población, A, B y O. Los alelos A y B son codominantes, mientras que el O es recesivo con respecto a los otros 2, A y B. Hay que recordar que el tipo o el fenotipo O manifiesta ambos anticuerpos, anti-A y anti-B, siendo este el tipo sanguíneo
más deseados e incluso uno de los más escasos. En la laminilla anterior estuvimos hablando de los tipos de sangre. Ahora bien, si el donante de sangre es un tipo O, entonces este es compatible con todos los que reciben esa sangre, lo que significa que es un donante universal, o sea, es compatible con todos los tipos de sangre. Si el donante es AB, se puede recibir sangre de cualquier tipo, lo que significa que es un receptor universal. Si es tipo A, solo recibe A o O. Y si es B, solo recibe B o O. Ahora bien, si miramos el factor RH, el factor RH es una proteína integral de la membrana de los glóbulos rojos, o sea, la proteína oroteína. Los RH positivos son aquellas personas que presentan dicha proteína en sus eritrocitos. Y RH negativos quienes no presentan la proteína. Un 85% de la población tiene en esa proteína una estructura dominante que corresponde a una determinada secuencia de aminoácidos que en lenguaje común son denominados habitualmente RH positivo. Alrededor de la sexta semana de gestación, el antígeno RH comienza a ser expresado en los glóbulos rojos humanos. Así que, ¿qué significa tener RH negativo? Que se tiene la misma proteína, pero con modificaciones en ciertos aminoácidos, como se muestra en la imagen aquí. Que determinan diferencias significativas en la superficie de los glóbulos rojos y hacen a los humanos RH negativos disponer de anticuerpos, aglutininas, en el plasma que reaccionan contra los glóbulos rojos RH positivo. En otras palabras, si en los embarazos hay un tratamiento con globulina RH, es conveniente recordar que la madre normalmente no está sensibilizada en el primer embarazo, ya que para esto se necesita una exposición previa de la sangre de la madre a la sangre RH positiva del feto, lo cual no suele producirse en embarazos normales, excepto en el parto, donde la placenta se desprende y la sangre del bebé y de la madre entran en contacto. El contacto sanguíneo también se puede producir en un aborto, tanto provocado como espontáneo, o durante un procedimiento de examen prenatal invasivo. Por ejemplo, una amniocentesis. Por lo tanto, la sensibilización RH de la madre no se produce hasta el segundo o siguiente embarazo. A estos efectos se considera primer embarazo cualquiera de las anteriores, aunque no haya llegado a término. Asimismo, las transfusiones de sangre incorrectas a la madre de grupos positivos también producen sensibilización. Es muy importante el análisis sanguíneo de ambos padres para que el médico descarte la posibilidad de la enfermedad hemolítica del recién nacido o los llamados blue babies. Las madres RH negativo cuyo feto es RH positivo frecuentemente son inyectadas con la vacuna Resuman o la vacuna Rogan, cuyo principio activo es la inmunoglobulina humana anti-D, RH. La vacuna es peligrosa y siempre se debe inyectar vía intramuscular y el procedimiento ser supervisado por un médico. Los donantes con RH negativo pueden donar tanto receptores negativos como positivos y los positivos solamente a los positivos. Por ejemplo, el grupo O negativo puede donar tanto al O negativo como al O positivo. El principal antígeno RH es el D y el anticuerpo presente en quienes carecen del antígeno D es el anti-D. Si el antígeno D está presente, el fenotipo es RH positivo y si D está ausente, es RH negativo.
Se han identificado más de 45 antígenos del sistema RH, pero de todos ellos apenas 5 son frecuentes. Estos son el D, el C, el E, el C minúscula y el E minúscula. Los anticuerpos a los distintos antígenos RH aparecen después de exponerse un individuo RH negativo a eritrocitos de sangre RH positivo. La herencia de los antígenos RH es determinada por un complejo de 2 genes, de los cuales uno codifica la proteína transportada del antígeno D y el otro codifica la proteína transportada de antígeno C grande o C pequeño, E grande o E pequeño. La abreviatura RH se usa en referencia a la palabra rhesus, la cual significa mono en griego. Su origen se encuentra en el 1937, cuando Karl Landsteiner, junto con Alexander Solomon, descubrieron un antígeno en los hematis al que bautizaron como factor RH, al haber sido hallado en el suero de conejos inmunizados con sangre procedente de un mono de la India de la especie macaca mulata. Mutaciones en el gen RH C grande E grande dan lugar al síndrome del RH nulo y cursa con anemia hemolítica. Y ese gen solo se va a encontrar en aquellos que son RH negativos. Bien, ahora hablemos un poco sobre la teoría cromosómica de la herencia. Los cromosomas fueron descubiertos en el 1842, 2 años después de que se redescubrieran las leyes de la herencia. En el 1902, Walter Sutton y Theodore Boveri, de forma independiente, relacionan estas leyes de la herencia, las leyes de Mendel, con los movimientos que los cromosomas experimentan durante la meiosis. De esta forma, la teoría cromosómica de la herencia, que señala que los genes están situados sobre los cromosomas y ordenados de forma lineal, el lugar que ocupa cada gen en el cromosoma se denomina locus, loci en plural, y significa lugar en latín. La mayoría de las células eucariotas presentan 2 juegos de cromosomas, es decir, los cromosomas se encuentran en parejas. A estas células, según se ilustra en la imagen, a estas células se le llama diploides, o sea, 2N. Cada miembro de la pareja cromosómica procede de un progenitor. A los miembros de un mismo par cromosómico se le llama cromosomas homólogos. Las células que presentan un solo juego de cromosomas se denominan haploides, o sea, N. Las células que presentan un solo juego de cromosomas se denominan haploides. Un ejemplo de estas son los gametos. La dotación cromosómica haploide se representa mediante la letra N, mientras que la diploide se representa mediante 2N. Así que se llega a la conclusión en esta teoría de que los genes estaban en los cromosomas y que si estos se encontraban en el mismo cromosoma tendían a heredarse juntos, por lo que se denominan genes ligados. Y eso lo podemos ver en los cruces que hizo Mendel para sus 3 leyes, ¿verdad? Si lo miramos, se cumple lo que es la ley de segregación, donde 2 alelos por cada gen se separan durante la formación de gametos, y la ley de segregación independiente, donde los alelos
de los genes en cromosomas homólogos se sortean de forma independiente durante la formación de los gametos, donde obtenemos un cuarto de esos individuos son amarillos verde, mientras otros son amarillo rugoso, verde rugoso, amarillo verde rugoso o amarillo verde liso. El conjunto de todos los cromosomas de una célula se denomina cariotipo. En cada cromosoma se halla un número determinado de genes que guarda información acerca de determinadas características. Por tanto, en el conjunto de cromosomas de cada célula se encuentra recogida toda la información acerca de todas las características del organismo. Y esto se cumple para todos los organismos vivos, no importa a qué reino pertenezca. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células, que se agrupan en 23 parejas de cromosomas homólogos. De estas, 22 parejas son autosomas y restantes construyen los cromosomas sexuales. En la especie humana, un individuo que presenta 2 cromosomas sexuales iguales, XX, es una mujer, mientras que si sus cromosomas son diferentes, XY, se trata de un hombre. Como ya sabemos, los genes están situados en los cromosomas. Luego, si los cromosomas se organizan por pareja, uno recibido de nuestro padre y el otro de nuestra madre. Cada gen tendrá 2 copias o alelos, como decíamos antes. Cuando un gen presenta varios alelos, se puede dar distintas relaciones entre ellos. Decimos que un alelo es dominante cuando se expresa tanto en homocigosis como en heterocigosis, como ya lo vimos con las leyes de Mendel. Por el contrario, es recesivo cuando se expresa únicamente en homocigosis, es decir, solo se expresa un carácter cuando tiene los 2 alelos iguales. En los seres humanos, el sexo está determinado por la pareja de los cromosomas sexuales. Estos son muy diferentes de manera que solo contienen los mismos genes en una pequeña porción. El cromosoma Y está casi en su totalidad vacío de genes. Esto hace que los genes que están situados en la zona que no es común se hereden de una manera especial. En el caso de los situados en el cromosoma X, su alteración causa enfermedades que transmiten a mujeres y se padecen por los hombres y que están ligados al sexo. Si miramos lo que son las enfermedades autosómicas dominantes, solo se necesita una copia mutada del gen para que la persona resulte afectada. Si uno de los progenitores tiene la enfermedad y es heterocigótico y el otro normal, la mitad de sus hijos podrán estar afectados. Si es homocigótico, todos lo estarán. Un ejemplo es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, un trastorno neuropsiquiátrico cuyos síntomas suelen aparecer hacia la mitad de la vida de la persona, entre los 30 y los 50 años, aunque puede hacerlo antes. Provoca una degeneración neuronal constante, progresiva e ininterrumpida, hasta llevar a la demencia y a la muerte. El rasgo externo más característico es el movimiento exagerado de las extremidades. La aparición de muecas repentinas y la adopción de posturas dolorosas. Otra enfermedad autosómica dominante es el síndrome de Marfan, una enfermedad rara del tejido conectivo que afecta a distintos órganos que incluyen el esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Se caracteriza
por un aumento inusual de la longitud de las extremidades, como se puede mostrar aquí. Esta enfermedad se asocia a un gen situado en el cromosoma 15, que codifica una proteína llamada fibrina, que es esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. Sin el soporte estructural de las fibras elásticas, muchos tejidos presentan una debilidad que puede conducir a distintas consecuencias, dependiendo del órgano al que afecte. Otra es la acondroplasia. En la acondroplasia es un carácter dominante de grande de pequeño. Una forma de enanismo ocurre en 1 de cada 25.000 personas. Una persona normal es homocigótica recesiva de pequeño. Por lo tanto, si tenemos de grande de pequeño, va a ser enano. Si es de pequeña, no va a mostrar el enanismo. ¿Verdad? Y un ejemplo lo tienen ahí al lado. Ahora bien, si miramos las enfermedades autosómicas recesivas, puesto que son recesivas, para que se manifiesten se necesitan 2 copias del gen mutado en el genoma de la persona afectada. Se transmiten por los cromosomas no sexuales o autosomas. En el caso de que los padres no padezcan el trastorno, es necesario que sean heterocigóticos para que los puedan transmitir a la descendencia. En este caso, la probabilidad de que 2 personas heterocigóticas para una enfermedad autosómica recesiva tengan un hijo afectado es de un 25% aproximadamente. Un ejemplo de enfermedad autosómica recesiva es la fenilcetonuria o PKU. Es una enfermedad característica por la carencia de una enzima, la fenilalanina hidroxilasa, que impide la metabolización de un aminoácido. La fenilalanina sería el aminoácido. Sin esta enzima, la fenilcetonuria se acumula en el cuerpo ocasionando daños en el sistema nervioso. La fenilalanina interviene en la producción del pigmento melanina, por lo que las personas afectadas tienen la piel, los ojos y el pelo más claros que las personas que no padecen la enfermedad. Otros síntomas pueden ser el retraso mental, la hiperactividad, movimientos espasmódicos y temblores. Cuando la enfermedad no se trata o no se evita la ingestión de alimentos con fenilalanina, se puede producir olor a moho en el aliento, la piel o la orina. En la imagen que tienen presente, pueden ver la sintomatología de la que le acabo de hablar y pueden ver los movimientos espontáneos ocasionados por los problemas del sistema nervioso. La coloración o la pigmentación, la pueden ver aquí, no son albinos, simplemente carecen de una pigmentación normal. Bien, aquí le presentamos el caso del albinismo. El albinismo es una característica recesiva. En esta foto tienen una hermana con coloración normal y una que es albina. La gran mayoría nacen de padres portadores con fenotipo normal. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué probabilidad hay de que la hermana no albina sea portadora del alelo que codifica para albinismo? Si miramos el cuadradito de Punnett que tienen aquí presente, vemos que se está llevando a cabo un cruce de padres portadores, o sea, heterocigotos normales, o sea que ellos como padres no están mostrando albinismo, tienen una pigmentación normal, y cuando se hace el cruce, en ese cuadradito de Punnett se obtiene una probabilidad de 1
2, 1 o 3 a 1. ¿Qué significa eso? Que un 75% de probabilidad hay de que de 4 hijos, 3 salgan con pigmentación normal. Y de esos 3 que salen con pigmentación normal, hay una probabilidad de un 50%, o sea, 2 de 3, que sean portadores. Y solo hay una probabilidad de un 25% de que sea homocigoto recesivo, o sea, de que uno de los 4 sea albino. Así que, ¿qué probabilidad hay de que la hermana no albina sea portadora del alelo que codifica para albinismo? Un 50%, que es lo que tienen aquí. Ya hemos hablado sobre las alteraciones de aquellos genes que van situados en los cromosomas sexuales y que pueden manifestar una forma de herencia particular. A diferencia de los autosomas, cuyas parejas de cromosomas tienen los mismos genes y el mismo orden, en los cromosomas sexuales no tiene la misma información genética, salvo en una pequeña porción de los mismos, la zona que se aparea en la meiosis. En general, el término ligado al sexo se puede referir a alelos recesivos ligados al cromosoma X. Sin embargo, como veremos más adelante, también existen enfermedades causadas por alelos dominantes situados en este cromosoma. Las enfermedades causadas por alelos recesivos generalmente se presentan solamente en los hombres, puesto que solo tienen un cromosoma X y un solo alelo para este gen. Si está afectado, causará la enfermedad. El cromosoma Y no tiene la mayoría de los genes del cromosoma X y por ello no protege al hombre. Los ejemplos más conocidos son la hemofilia, la incapacidad de la sangre para coagularse, o el daltonismo, también conocido como ceguera de los colores. Si alguno de los genes situados en el cromosoma Y resultase afectado, la enfermedad se transmitiría únicamente por los varones. A estos genes se les denomina holándricos. Otra es la distrofia muscular de Duchenne. Es una miopía de origen genético que ocasiona la destrucción del músculo estriado con herencia ligada al sexo. Este tipo de enfermedades suele comenzar en las edades infantiles y se caracterizan por una atrofia progresiva de los músculos, pérdida de reflejos, entre otros. Son enfermedades progresivas que terminan con graves limitaciones o con la muerte. También ligada al cromosoma X está la enfermedad de Kennedy o Addison's disease, un trastorno neuromuscular progresivo que se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras, lo que da lugar a debilidad muscular en las extremidades, atrofia muscular, atrofia en la lengua y el mentón, que se manifiestan en alteraciones al tragar y al hablar. Los hombres afectados muestran a menudo ginecomastías, atrofia testicular y fertilidad reducida, debido a la insensibilidad a los andrógenos. Muchos sufren también diabetes. Otro síndrome ligado al sexo es el de Lesch-Nyhan. Las personas con esta enfermedad carecen de la enzima que el cuerpo necesita para reciclar las purinas, un tipo de base nitrogenada de los ácidos nucleicos que ya vieron a principios del curso. Sin ella, los niveles de ácido úrico se acumulan en el cuerpo, lo que provoca hinchazón de las articulaciones y formación de cálculos renales y vesicales. Los hombres afectados muestran un retraso en el desarrollo motor que da lugar a movimientos extraños. También hay un comportamiento autodestructivo, caracterizado por morderse las yemas de los dedos y los labios. No se sabe cómo deficiencia de la enzima causa estos problemas. Afecta a 1 de cada 380,000 personas.
Otro es el síndrome de X frágil, también conocido como el síndrome de Martin-Bell. Es un trastorno hereditario dominante ligado al sexo, ocasiona retraso mental, pudiendo ser este de moderado a severo. Afecta tanto a varones como a mujeres. Si bien hay diferencias en las manifestaciones y en las incidencias del mismo, estando esta diferencia entre sexos relacionada con la causa genética del síndrome. Esta es un tipo de mutación conocido como expansión de repeticiones de trinucleótidos, que supone el incremento en la descendencia del número de repeticiones de 3 bases del ADN. Cuando éstas superan las 230 repeticiones, aparece el síndrome de Martin-Bell. El nombre viene del aspecto que presenta el cromosoma X afectado cuando se prepara siguiendo unas técnicas determinadas. Muestra una sección adelgazada por donde parece que se va a romper. In vivo no se observa. Los rasgos de esta enfermedad son retraso mental, aumento del volumen testicular, la forma del rostro es más alargada de lo habitual, su frente es amplia, con cejas prominentes, orejas largas, articulaciones laxas y pies planos. Psíquicamente se puede manifestar la hiperactividad y el autismo. Presentan dificultades en el uso del lenguaje y aprendizaje, por ejemplo, de las matemáticas. El tratamiento de los pacientes es complejo y su efectividad está bastante limitada. Los niños afectados por el síndrome suelen requerir terapia del habla y ocupacional. Los varones, en particular, tienen problemas significativos de integración sensorial, mejorar la concentración y disminuir la agresividad, si está presente esta. Son los objetivos principales en la niñez. Aquí se le ilustra la anemia falciforme, ¿verdad? Ya se dijo que era un desorden genético con implicaciones evolutivas. Las células falciformes tienen forma de luna. Es a consecuencia de una sustitución de aminoácidos. Mientras si lo compara con una célula normal, ¿verdad? Ahí sí se puede ver la diferencia bien marcada. Una hemoglobina normal versus una hemoglobina falciforme. Bien, aquí pueden ver trastornos relacionados con anomalías cromosómicas. Las alteraciones numéricas son cambios que afectan el número de cromosomas. Cuando existe uno o más juegos completos, se habla de euploidías, monoploidías en el caso de que solo exista un juego y poliploidías si existen varios. Si a la dotación genética le falta un cromosoma en particular, se habla de monosomía, mientras que si de algún par hay un cromosoma adicional, se habla de trisomía. A estos casos se le conocen conjuntamente como aneuploidías. Las anomalías cromosómicas más frecuentes que se encuentran en los recién nacidos son las trisomías, presencia de un cromosoma de más. Esto es debido a que las monosomías, salvo en el caso del síndrome de Turner, son incompatibles con la vida, dado que suponen la pérdida de alelos. La trisomía más frecuente es el síndrome de Down, caracterizada por la presencia de 3 cromosomas del par 21. Las que afectan a los cromosomas sexuales tienen menos repercusión fenotípica y suelen afectar a la fertilidad. Las aneuploidías más frecuentes de los cromosomas sexuales son el síndrome de Klinefelter y lo que es el citado síndrome de Turner. Tienen también ahí la trisomía del cromosoma 18, más conocida como el síndrome de Edwards, la trisomía del cromosoma 13, más conocida como el síndrome de Pautow, ¿ya? Entre otras posibles. El síndrome de Edwards es una trisomía humana que se caracteriza por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18. La frecuencia aumenta cuando la edad maternal es superior a 35 años, aunque puede aparecer en embarazos de mujeres jóvenes. Los síntomas de esta enfermedad suelen ser frente estrecha, orejas cortas,
bajas y malformadas, cuello alado, esternón corto, areolas separadas, pelvis estrecha, dislocación de caderas y dedos sobrepuestos. Además, aparecen anomalías cardiovasculares, cardíacas y renales. El índice de supervivencia de esta enfermedad es extremadamente bajo. Casi la mitad de los bebés mueren antes del nacimiento y el resto, la mayoría, muere en su primer año de vida. Ha habido casos en los que los niños han sobrevivido a los 10 años de edad. El síndrome de Pau-Tau se debe a una trisomía que resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario. Se suele asociar con una no disyunción meiótica materna. Los afectados mueren poco tiempo después de nacer, la mayoría antes de los 3 meses. El feto presenta un retraso en el desarrollo, anomalías en el sistema nervioso, retraso mental, aumento del tamaño del riñón, alteraciones cardíacas en los miembros o en el abdomen. La principal alteración afecta al sistema nervioso central, aunque también aparecen malformaciones cardíacas, renales y faciales, además de serios problemas de crecimiento. Los niños suelen presentar labio leporino, malformación del cráneo y complicaciones en las extremidades. No existe tratamiento para este síndrome. El único modo de prevención es haciendo un estudio cromosómico cuando la madre está embarazada. En el caso de que se haya dado un nacimiento así en la familia, es recomendable el asesoramiento genético ante un nuevo embarazo. El síndrome de Klinefelter afecta a los hombres y ocasiona hipogonadismo. Los afectados presentan un genotipo XXY, es decir, presenta un cromosoma X supernumerario, lo que provoca un fallo testicular primario que da lugar a infertilidad. A pesar de que la frecuencia relativa de esta trisomía es elevada, se estima que la mitad de los fetos concebidos con esta alteración numérica abortan de manera espontánea. Entre sus manifestaciones están la talla elevada, una mayor acumulación de grasa subcutánea, alteraciones dentarias y malformaciones en los genitales. Otros rasgos que definen este síndrome son un retraso en el lenguaje, en la lectura y en la comprensión, lentitud y apatía. Pueden aparecer casos con falta de autoestima y con homosexualidad. El síndrome de Turner o monosomía X es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo cromosoma X. Fenotípicamente son mujeres ya que carecen de un cromosoma Y. En algunos casos, la falta del cromosoma X que no afecta a todas las células del organismo, sino a determinadas. A esta condición se denomina mosaicismo. La ausencia del segundo cromosoma X es responsable de la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Esto hace que estas mujeres tengan un aspecto infantil y sean infértiles. Además, suelen tener baja estatura. Se suelen tratar un aspecto con hormona de crecimiento, piel del cuello ondulado, desarrollo retardado, ausencia de la menstruación, estrechamiento de aorta y anomalía de los ojos y huesos. La condición se diagnostica bien al nacer debido a las anomalías que pueden presentar o en la pubertad cuando existe ausencia o retraso de la menstruación. Puede haber otras complicaciones como cataratas, artritis, diabetes, obesidad, hipertensión o anomalías renales. Es frecuente la disgenesia gonadal, es decir, la ausencia de ovarios. En su lugar presentan tejido conectivo. Por esta razón no desarrollan caracteres sexuales secundarios y suelen recibir estrógenos para promover su desarrollo y evitar otros problemas como los que tienen las mujeres al alcanzar la menopausia. Si vemos lo que son las roturas y reorganización de cromosomas o anomalías estructurales, estas son muy importantes, pueden ser incompatibles con la vida también. Cada especie se caracteriza por un número constante de cromosomas. En la especie humana hay números diploides de 46 cromosomas, 22 parejas autosomas.
y una de cromosomas sexuales. Cualquier modificación, bien del número total de cromosomas o bien de la estructura de alguno en particular, dará lugar a manifestaciones patológicas. Las anomalías estructurales hacen referencia a cambios en la morfología de los cromosomas y pueden estar causadas por la duplicación de fragmentos del cromosoma, su pérdida o deleción, el cambio de posición o traslocación o la inversión del orden de los genes en un fragmento del mismo. En todos estos casos se trata de roturas y reorganizaciones en los cromosomas. Si son muy importantes, pueden ser incompatibles con la vida. En otros casos dan lugar a determinadas patologías. Ejemplos de estos trastornos son el síndrome de Prader-Willi y Angelman, debido a deleciones. Bien, ambos síndromes se deben a una deleción, es decir, a una pérdida de un fragmento cromosómico en un gen localizado en el brazo largo del cromosoma 15. La diferencia entre ellos depende de quién se hereda el cromosoma afectado, si el padre o la madre. Es lo que se conoce como un caso de impronta genética. Si la pérdida está en el cromosoma heredado del padre, se produce el síndrome de Prader-Willi. Si es en el de la madre, se da el de Angelman. Los individuos con el síndrome de Prader-Willi tienen obesidad, disminución del tono muscular, deficiencia mental y una baja producción de hormonas por las glándulas sexuales. Son característicos los ojos en forma de almendra y anomalías esqueléticas. Los niños afectados por esta enfermedad presentan una ansiedad incontrolable por la comida y harán cualquier cosa para obtenerla. Las personas que padecen el síndrome de Angelman, el que se hereda de la madre, muestra deterioro del lenguaje, trastornos del equilibrio, conducta hipermotora, trastorno de atención, retraso mental, aplanamiento de la nuca, lengua saliente, boca ancha, mentón prominente, babeo y trastorno del sueño, ¿verdad? Y quizás estas alteraciones estructurales, síndrome de Prader-Willi y Angelman, sea de las más dramáticas, si podemos llamarle así, dentro de lo que son las anomalías cromosómicas.